8 miligramos. Cefixima, 8 miligramos por kilogramo día, 2 veces al día, 2 la 30 miligramos, esos dos. La cefalexina, esos 50. ¿Cuál es el que más usamos? El cefadroxil, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de los tres son cefalosporinas de primera generación, el que tratamiento yo lo puedo hacer vía oral, de acuerdo a la dosis. ¿Listo? Cefadroxil es más fácil, 30 miligramos. No sé por qué, creo que tiene mejor sabor, pero lo tolera mucho mejor. A 30 miligramos kilogramo día, 2 veces al día. ¿De acuerdo? Ese es mi tratamiento vía oral. No tengo nada más que hacer, recomendar a la madre la limpieza, etc. Una vez que termine el tratamiento, lo ha hecho por 7 días. Yo le digo, cuando termine su antibiótico por 7 días, usted espera 5 días más y vuelve. ¿Qué necesito hacer cuando vuelva? ¿Por qué necesito que la madre vuelva? Porque le voy a indicar que otro urocultivo. Yo necesito saber que esa orina esté limpia. Muy bien, que no tenga más bacterias. No me sirve de nada ponerle un antibiótico y dejarlo ir. ¿Por qué? Porque puede ser que mi antibiótico no haya hecho efecto y sigue esa cantidad de bacterias. ¿De acuerdo? Entonces le dice a la madre, acaba el antibiótico, espere 5 días y vuelva. Y le hacemos otro análisis de orina. ¿De acuerdo? Tiene que estar esa orina limpia, estéril. ¿Ya? Si lo voy a ingresar, ¿qué utilizo? Igual utilizo antibiótico, ¿no? Pero voy a utilizar endovenoso, que es lo que utilizo generalmente. Cefalosporinas de tercera generación, ¿no es así? Es lo que más se utiliza. Lo hemos utilizado en las ciras, lo hemos utilizado en las sedas también, y lo seguimos utilizando en las citas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál se acuerda? Ceftriaxona. Lo hemos utilizado en las otras patologías, lo hemos mencionado, ¿no? Las cefalosporinas de tercera generación más usadas. Lo único que varía es la dosis. ¿Se acuerdan en la parte respiratoria? 100 hasta 150 miligramos hablábamos, ¿de acuerdo? Una faringoamidalitis mucho menos. En este caso de la infección urinaria utilizamos 75 miligramos por kilogramo día, ¿de acuerdo? Igual, 2 veces al día o cada 12 horas. La diferencia es que esto es endovenoso. Es el tratamiento que yo voy a usar en su mayoría. ¿Ya? ¿Podría utilizar una quinolona? Ambiciona se utiliza, ¿no? ¿Qué quinolona conoce? Correcto. Esa es una quinolona también muy usada. Puedo utilizar una quinolona. ¿En quién? Primero tengo que tener cuidado en pediatría con las cifras, ¿de acuerdo? En el caso de que esta persona vuelva y me ha fallado el tratamiento, y lo voy a poner con otro color, recién me paso la quinolona, ¿ya? No la pongan de primera línea, a eso me voy. Yo utilizo Cipro si me falló el tratamiento, y lo vamos a poner así, falla del tratamiento primario. Utilizo quinolona. ¿Qué más? Utilizo quinolona en el niño mayor de 2 años, ¿de acuerdo? Si su paciente es un lactante, no la utilice. Muy bien, no la tolera bien. Paciente mayor de 2 años. ¿Y en cuál más? En el caso que sea una ITU recurrente. ¿Listo? En las ITU recurrentes también es muy útil utilizar una quinolona. ¿Ok? En ese caso recién sí. Les aconsejo, no receten Cipro de entrada, ¿de acuerdo? Solo en estos tratamientos. ¿Qué más hago con el paciente? Que no está en los libros, pero que sí es muy útil. Un tratamiento es, lo han debido ver, vitamina C, ¿de acuerdo? Ayuda mucho a ir junto con el tratamiento. ¿Por qué? Porque la vitamina C va a acidificar la orina. Y al acidificar la orina va a evitar más el ascenso de las bacterias. ¿De acuerdo? No lo suelen poner, pero sí en la práctica es muy bueno. Vitamina C para acidificar la orina. ¿Ya?
Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Puedo borrar? Sí. Tengo que borrar acá para hacer un espacio. ¿Han escuchado del trimetoprim y sulfametazol? ¿No? ¿Nitrofurantoína? ¿Ha llevado infección urinaria en adulto, no es así? En adulto. ¿Y se usa en adulto? No se utiliza mucho en niños, a no ser que sea ya más grande, como un tratamiento ya de profilaxis. ¿De acuerdo? Ese niño con infecciones urinarias recurrentes y sigue, generalmente lo dejan hasta 6 meses con la nitrofurantoína y sulfamethoxazol. Nitrofurantoína y sulfamethoxazol. Generalmente se abrevia así, ¿ya? Así se llama todo el medicamento, no hay otro nombre. Nitrofurantoína y sulfamethoxazol. Pero es como un tratamiento profiláctico. Muy bien. Se usa mucho en adulto, poco en niño, pero se ha llegado a usar en esas recurrentes. Todo un niño de 5 años y sigue la infección. Entonces se le da este tratamiento durante 6 meses, tiene que estar con eso. Okay. ¿No hay dudas con infección urinaria? ¿En niños de qué edad? La nitrofurantoína. Ajá, mayores de 2 años, 3 años. Esos tienen recurrentes. Generalmente mujeres, volvería a la incidencia cambia, ¿no? Son mujeres. Obviamente tiene que ir acompañado de ver una causa como el aseo. En el caso de una mujer, se le explica a la madre cómo debe hacer a la niña. La niña sola no se asea, lo hace la mamá. Y eso es la parte anatómica, ¿no es así? Tiene que ser de adelante para atrás, cómo se seca cada vez que tiene que orinar, todo eso le tienen que explicar para que no tenga infecciones recurrentes. Si ya son adolescentes, bueno, las causas cambian. Adolescente ya se tiene que hacer solo. Y generalmente se ha iniciado ya sus relaciones sexuales, a veces viene junto con infección urinaria. Y se le vuelve a explicar otra vez. Porque van a tener paciente adolescente, pero dentro del periodo. Vamos entonces al síndrome nefrótico. Bien, síndrome nefrótico, parecido al asma, ¿de acuerdo? Es algo llamado más o menos crónico y no hay un agente etiológico, ¿ok? Son causas que nos llevan al síndrome nefrótico, no es un bichito. ¿Cómo viene el síndrome nefrótico? Edema, hipoproteinemia, hiperlipidemia. Parecida a la del adulto, ¿de acuerdo? Estos 4 parámetros me hablan de un síndrome nefrótico. ¿Ya? Una proteinuria masiva, un edema, hipoproteinemia, que se entiende la lógica con la proteinuria masiva, y una hiperlipidemia. Aquí yo le llamo proteinuria masiva. ¿Cómo sé yo que está con una proteinuria masiva? Veo proteínas en orina, pero ¿cuánto? ¿Cuánto yo sé que está con una proteinuria masiva? Generalmente les van a decir cruces, digamos, una cruz de proteínas, 2 cruces, o 3 cruces. Esto se asume como 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos. A veces nos dicen el número, depende del laboratorio, ¿de acuerdo? Hay 10.000 o hay 5.000 proteínas, nada más, un número. ¿Cómo yo defino que es una proteinuria masiva? En la proteinuria masiva que tengo 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿de acuerdo? Eso me define. O 50 miligramos por kilogramo hora. ¿Ok? Es decir, yo tengo que hacer el cálculo para confirmar y decir si es una proteinuria masiva. El número solo que me dé el laboratorio no me define una proteinuria masiva. O tengo un parámetro más. El índice de la proteinuria que me da en relación a la creatinina. ¿De acuerdo? Mayor.
mayor de 2. ¿Listo? Índice de la proteinuria en creatinina. ¿Ok? IPC. Cuando es mayor de 2. Confirmo con todo esto que es una proteinuria masiva reciente. Ustedes ya llevaron en pediatría 1 superficie corporal, ¿no es así? ¿Cómo se saca el metro cuadrado de superficie corporal? Han visto en pediatría se utiliza mucho eso, ¿no? No solo kilogramos, sino metro cuadrado de superficie corporal para hacer nuestros cálculos. ¿Sí? Lo han hecho en pediatría 1, ¿no? ¿Se acuerda alguien? Generalmente lo que pasa en pediatría ya lo hacen de memoria. ¿Cuándo se le puede poner más? El menor de 10 kilos, ¿cómo se calcula? 2 kilogramos más 4, no, por 4 más 9. Entre sí. Cuando es mayor de 10 kilos, lo mismo, lo que pesa, por 4 más 4 más 10, entre sí. Eso me da la superficie corporal. ¿Ya? Por si acaso. Y puedo sacarlo de este modo. Si no me acuerdo de la fórmula de superficie corporal, me puedo basar en simplemente 50 miligramos por kilogramo hora para hablar de una proteinuria masiva. ¿Ya? Pero quiero que les quede claro que yo debo calcular la proteinuria masiva. No me conformo solo con el número de proteínas que me dice el laboratorio. Para ya hablar de un síndrome nefrótico tengo que hacer el cálculo. Y digo, sí, doctor, efectivamente hay una proteinuria masiva, haciendo cualquiera de estos tres. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de proteína y creatinina y estos otros dos parámetros? Que estos dos parámetros, para yo hacer el cálculo, estoy hablando de una proteína de 24 horas. El laboratorio me lo tuvo que haber hecho en una orina de 24 horas. Todo un día que orinó y me sacó la muestra. ¿De acuerdo? En cambio, en el índice de proteína y creatinina, cualquier chorro de orina, ¿de acuerdo? En esta muestra, sácame el número de proteínas. Y el índice es mayor de 2, yo defino proteinuria masiva. Esta es la ventaja, ¿de acuerdo? En esta no necesito una orina de 24 horas. ¿Ya? ¿Estamos claros con la proteinuria masiva? ¿Sí? Porque puede ser que en el examen tenga solo el número de proteínas y yo tengo que calcular para hablar de proteinuria masiva. Edema. ¿Cuál es la causa del edema? Eso es fisiología y está aquí la respuesta. ¿Cuál es la causa del edema en mi paciente? Lo que pierde las proteínas, ¿no? La proteinuria, está perdiendo proteínas, entonces eso han llevado en fisiología, ¿no? La presión coloidosmótica. Todas las causas del edema, todas, cualquiera que sea, cuando es causa de perder proteínas, es la ley de Frank-Starling, ¿no es así? Aquí vienen las proteínas y hacen que el líquido vaya con ellos, ¿no es así? En el capilar. Sigue su curso. ¿Qué pasa cuando no hay proteínas? Se van al tercer espacio, ¿no es así? Es como fisiología. Esas son las causas del edema por la proteína baja. ¿Okay? Por eso es su edema. ¿Cómo es su edema? Palpebral. Se confunde a veces con un edema anquioneurótico. ¿Cuál es el edema anquioneurótico? El de las alergias, ¿no? Pareciera un niño con alergia, se confunde al principio. Pero luego ese edema, que al inicio es palpebral, es decir, amaneció, es lo que te dice la madre, despertó con esa cara hinchada, con esos ojos hinchados. No, la prima tutina. Después se va haciendo en la tarde como si bajara, ¿de acuerdo? El edema va bajando y va a miembros inferiores. Y vamos a ponerlo aquí en la tarde. ¿De acuerdo? Ese edema, el niño amaneció con los ojos hinchados, después en la tarde en los miembros inferiores. ¿Muy bien? Y lo más complicado, que ya es cuando el niño lo ingresamos, es un edema generalizado. ¿Cómo se dice el edema generalizado? Anasal. ¿Qué? Anasal. Edema casi en todo el cuerpo y sobre todo en la región abdominal es donde se aloja la nasarca. Por si acaso, la nasarca va acompañado de derrames en el niño. Generalmente derrame pleural. ¿Ya? Eso ya es la mayor complicación, ¿ok? Edema generalizado junto con derrames, porque ya le va a dar otros síntomas. ¿Cuál es la causa de la hipoproteinemia? ¿Saben lo que es hipoproteinemia? ¿Qué significa? Bajas proteínas, ¿dónde? Entonces, en sangre.
¿Por qué? Porque las está perdiendo por orina, ¿no? Ahí no es de perderse, se están yendo por la orina, hay una proteinuria masiva. Por la orina se están yendo todas. Obviamente, mi análisis de sangre me va a venir con hipoproteína. ¿Es así? Albúmina. ¿Cuánto es lo normal que tiene que tener? Arriba de 3, 3,5, ¿no es así? Muy bien. Por abajo de 2,5 se dice que es hipoproteinemia. ¿De acuerdo? Eso no tiene que acordarse porque está su valor de referencia. ¿Cuál es la causa de la hiperlipidemia? Y ahí vamos a la fisiopatología. ¿Y qué es lo que ayuda a diferenciar un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico? Vamos a ver un poquito la anatomía. Arteriola aferente, arteriola eferente. ¿Es así? Todo esto es la unidad, la nefrona, la unidad funcional, ¿es así? Túbulo proximal, aso de Henle, túbulo colector, etc. Y esta parte de aquí es el glomérulo. Está lleno de el capilar. Ese es el glomérulo, ¿no es así? Es el capilar que entra, el capilar que sale. Y a través de aquí hay una ligera permeabilidad, salen los desechos y aquí se vuelven a absorber en el túbulo colector. Es la formación normal de la orina. ¿Okay? En esta parte del glomérulo, este capilar, si lo dibujamos aquí, es fenestrado, tiene agujeritos. Es normal, tienen que salir desechos. Además tiene una lámina basal que la cubre, ¿de acuerdo? Y además tiene otra barrera que han escuchado que son los podocitos. Además encima de esto, que tiene así esa forma, como de red, ¿de acuerdo? Hay podocitos alrededor de esto. Muy bien, como 3 barreras para que filtre solo lo necesario. La albúmina, por el tamaño, no debería pasar. ¿Listo? Porque tiene estas 3 barreras, no tendría que pasar. ¿Quién es el mayor responsable de esto? El podocito. Es como una red así, como sus manos, imagínensela, y está así. Por alguna causa empezó a abrirse y empieza a dejar pasar todo lo que es la proteína y la albúmina. ¿De acuerdo? Que en su libro, si lo leen, dice que es la parte del diafragma que se abre. A eso se refiere, el podocito abriéndose. Eso se refiere con el diafragma abriendo. ¿De acuerdo? Causas para que ocurra eso. En pediatría, la mayor causa es idiopática. No se sabe. Entonces tenemos causas primarias y causas secundarias. Causa primaria, idiopática. Congénita. ¿Ok? Congénita. No se sabe ninguna de estas 3 por qué el podocito empezó a abrirse, ¿de acuerdo? Y deja pasar toda esa cantidad de albúmina. Como les digo, el paciente pediátrico, esta es la mayor, ¿ok? Esta es la mayor de la causa. No tenemos la causa de por qué lo hace. Las secundarias pueden ser enfermedades sistémicas, virus eritematoso sistémico, ¿ok? Enfermedades autoinmunes. Enfermedades secundarias como la diabetes, etc. Esto es más frecuente en adultos, ¿ok? Un síndrome nefrótico en adultos tiene su causa, generalmente es un paciente diabético, un paciente con lupus, con esclerosis, con enfermedad autoinmune, etc. En pediatría no. En pediatría la mayor causa es idiopática. No conocemos por qué de pronto el podocito de lo que estaba cerrado así decidió abrirse así. ¿De acuerdo? Comenzó a abrirse y dejó salir todas esas proteínas que no deberían salir. ¿Ya? Ese es el idiopático. Deja salir todas esas proteínas y una vez que deja salir todas esas proteínas, a esto le llamamos lesión glomerular. ¿Listo? La abertura esta causa esa lesión glomerular. ¿Cuál es el problema con esa lesión? Bueno, se salen las proteínas, se van por orina y no hay ningún problema, ¿no? Yo le doy más proteínas y resolví, pero no es así. Para que yo le voy a dar albúmina, se le va a seguir perdiendo. Y el problema de toda esa albúmina que va pasando es que empieza a dañar el túbulo colector, ¿ok? Son grandes, son unidades grandes que no deberían pasar por esta unidad, ¿listo? No es un tubo de fierro,
lo daña y lo daña y lo daña y lo daña y termina matando todo el glomérulo, que eso se llama glomeruloesclerosis. ¿Ya? Es un término anatomopatológico. Esa es la lesión final del glomérulo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lesión? Termina el es que no sé por qué da gracia que se muera un glomérulo. Ahí ya deja de funcionar el riñón y tiene un niño con insuficiencia renal. ¿Ya? Ese es el problema de dejar pasar toda esa cantidad de albúmina. Termina en una glomeruloesclerosis. ¿Ok? Ahora, esa lesión glomerular ya me explica las otras patologías, ¿no? Ya sé por qué ocurre el edema, ya sé por qué ocurre la hipoproteinemia, pero ¿por qué ocurre la hiperlipidemia? ¿Quién produce la albúmina? ¿Quién produce esas proteínas? ¿Qué órgano? El hígado. ¿Ok? El hígado. El hígado produce esa cantidad de proteínas. Y el hígado entiende, porque está en sangre, y le están avisando que no hay albúmina. Muy bien. Él produce más albúmina, pero le están avisando que no hay albúmina todavía. Deja de producir albúmina y dice, bueno, vamos a poner algo para reemplazar. Y produce lípidos, ¿ok? Lípidos en su mayoría. Lo entiende así. Como no hay proteína, no hay albúmina suficiente, comienza a producir lípidos. Esa es la causa de esta hiperlipidemia. Eso me ayuda a diferenciar, estamos hablando de síndrome nefrótico. ¿Ya? Esa era la última causa que queríamos ver. Tratamiento. En primer lugar, cuadro clínico. ¿Qué cuadro clínico tiene ese niño? ¿Qué es clínicamente lo que sí podemos ver? El edema. No tenemos otro dato, ¿no es así? En este caso, un niño con edema. Yo le tengo que indicar un laboratorio de orina. ¿Qué me va a decir la orina? Tiene proteínas. ¿Cuántas? Yo debo definir si es masivo. Si hago mi cálculo y es una proteinuria masiva, confirmo más que es un síndrome nefrótico, ¿no es así? Pero mi examen en sangre, ¿qué dice? Tiene que decir la hipoproteinemia, es decir, tienen que estar bajas para que yo confirme que lo está perdiendo por orina. Y tiene que haber hiperlipidemia, ¿de acuerdo? Con esos 4 parámetros yo confirmo recién. Porque mi cuadro clínico solamente tengo el edema, ¿ok? Y si dejo pasar ese edema, y no hago nada, ya saben que empieza a dañar todo el glomérulo. Y entonces mi paciente entra en una insuficiencia renal aguda y luego crónica. Es lo que no debo dejar, que llegue ese cuadro. Entonces voy al tratamiento. Prednisona. ¿Se acuerdan la dosis de la prednisona? Ya lo vimos en las CRUP, lo vimos en el asma. ¿Se acuerdan? No, no, para nada. 1 o 2 miligramos por kilogramo, ¿de acuerdo? Solo que aquí prolongo bastante el tratamiento. Por lo menos 6 semanas estoy con la prednisona, ¿de acuerdo? En el caso de un síndrome nefrótico. Y los niños responden muy bien a la prednisona, ¿de acuerdo? Más bien responden muy bien a la prednisona. ¿Qué más? Como todo paciente con edema, yo tengo que darle una dieta. Por si acaso, estos pacientes son de ingreso, ¿de acuerdo? No es un paciente que lo voy a tratar en la casa, todos van al hospital. Una dieta baja en sodio, ¿no es así? Todo paciente con edema le doy una dieta hiposódica, ¿ok? Baja en sodio. Le pongo la prednisona y espero los efectos. Ahora, a veces estos pacientes me van acompañados con hipertensión. A veces. Por el daño del glomérulo. Entonces puedo utilizar antihipertensivo como el IECA. ¿Qué eran los IECA? ¿Y qué significa? Correcto, captopril. ¿Qué significa la inicia? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es así, cualquiera de esas que utilizamos en adulto. Podemos utilizarlo en el niño si me presenta hipertensión. Si no me presenta hipertensión, se dice que también funcionan los IECA. Porque ¿dónde funciona el IECA? En el caso de la hipertensión, ¿es así? Agarra y cierra esto, ¿no es así? Enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Funciona aquí. Cierra aquí y esto se abre. ¿No es así? En fisiología les digo. ¿Ya?
Al utilizar este IECA, digo, cuando ocurre esta situación, hace que la filtración aumente más. Siguen saliendo más proteínas, porque el problema está acá, en los podocitos. Sigue saliendo más, ¿de acuerdo? El IECA va a impedir eso. ¿Ok? El IECA va a impedir eso. Va a abrir y que siga todo el flujo normal. Si yo dejo que la corriente de sangre pase y salga como debe salir, entonces evito mucha más pérdida de proteínas, ¿de acuerdo? Te los digo porque algunos libros ya lo están usando, no está estandarizado, pero sí puedo utilizar IECAs. Y les va a llamar la atención porque dice IECA, si no siempre está en relación con hipertensión, ¿de acuerdo? Es por esta causa. Puede utilizar un IECA para evitar mayor filtración, por la fisiología que hace. ¿Ya? En el síndrome nefrítico también lo puedo utilizar. ¿Alguna duda con el síndrome nefrótico? Remisión. No, Diego. Ah, del IECA. 6 a 8 me parece. En el niño. 6 a 8 miligramos por kilogramo. Doctor, una pregunta en la secundaria, en la... Ah, causas secundarias. Ajá. Ajá. ¿Cuáles eran las tres? Eran enfermedad sistémica y... Diabetes mellitus mencioné, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Pero poco frecuente en el niño, ¿de acuerdo? Siempre va a ser en la primaria. Es decir, no busquen la causa, busquen mejor tratarlo rápidamente antes de que llegue a una glomerulosclerosis. ¿Ya? Vamos al síndrome nefrítico. ¿Borra? ¿Borra?